Palabra del Señor, que ojalá cuando Él venga nos halle haciendo lo bueno, haciendo lo que Él nos mandó. Amén. Él dijo: no dejéis de congregar como otros tienen por costumbre. Se ha vuelto una costumbre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero usted y yo vinimos a adorar a Dios. Amén. Usted y yo vinimos a adorar a Dios y le damos gracias al Espíritu Santo de Dios, porque por ahí dicen que antes de que usted llegara ya Él estaba aquí. Aleluya. Yo le creo al Señor. ¿Cuántos le creen al Padre? Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios bendiga a los apóstoles Carlos Silva y María de Silva. Dios les bendiga, Dios les guarde mucho. Dios bendiga a las iglesias. Amén. Las iglesias de la cobertura, a cada pastor, a cada ministro. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia de Venezuela. Dios bendiga y fortalezca a la iglesia de Nigeria. Hermanos, los están matando. Fuerte está la persecución. Alabanzas al Rey de Gloria. Oí ayer a un pastor de ahí de Nigeria, decía: hoy vienen por nosotros, mañana van por ustedes. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Si a nosotros no nos duele el dolor de nuestros hermanos que están padeciendo persecución, maltrato y muerte, entonces ¿qué quedará para nosotros, hermanos? Oremos por las iglesias del mundo, amén. Oremos por ese lugar que se llama la Ventana 1040. No es un lugar, son lugares donde aún el Evangelio no ha podido entrar. Aún la palabra de Dios no ha podido llegar hasta ellos. Y a usted y a mí nos es necesario que oremos por esas naciones, por esos países, por esos gobiernos dictatoriales que no permiten que la palabra de Dios entre, porque sabe, donde Dios llega, Él todo lo arregla, todo lo acomoda. Aleluya. Amén. Entonces ellos no quieren que Dios acomode nada, pero usted y yo nos paramos en la brecha creyéndole a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo. Mire lo que nos dejó, poderoso. Poderoso, no hay poder mayor que el Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios el Padre hablaba y el Espíritu hacía. Amén. Amén. Aleluya. Seguimos en el orden que teníamos. Yo quisiera que, no sé, si se arriban un poquito hacia acá. La mitad de la iglesia parece que está descansando, parece que está relajada. De verdad, no sé qué pasó, pero Dios sí sabe. ¿Me? Aleluya. Dios está buscando una iglesia fiel, una iglesia que no ame de boca, sino que ame de corazón. Amén. Aleluya, porque en el corazón mana la vida. Aleluya. Y es necesario que el Señor habite en nuestros corazones para que podamos tener vida y vida en abundancia. Seguimos en el orden del libro que estamos estudiando todos los domingos. Es el libro de Primera de Reyes. Amén. Habíamos quedado en el capítulo 16. Y como usted sabe, yo ayer, por la misericordia de Dios, solamente por la misericordia de Dios, le pasé un mensaje de texto al grupo diciéndole que volvieran a repasar el libro y sobre todo estos capítulos, lo que es el capítulo 16 y el capítulo 17. ¿Para qué? Para que usted pueda participar y que si yo me llegara a equivocar o si yo, oiga bien, yo llegara a enseñar algo que no está en la Biblia, entonces usted tiene cómo pararse de buena manera, con mucho respeto, y decirme: pastora, yo no leí eso. Ah, ¿sí me entiende? Porque usted también tiene poder y autoridad. Aleluya. Y es necesario que la iglesia se dote, se llene de la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a la gente:
Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella, solo en ella está la salvación de vuestras vidas, la salvación de vuestras almas. Amén. Es en la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad es la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre. La verdad de Jesús nos hace libre. Él es el camino, la verdad, Él es la vida. Amén. Aleluya, bendito sea Jesús. Y haciendo un pequeño recuento de lo que aconteció en lo más relevante, lo que a usted más le gustó, lo que a usted se le quedó, lo que usted entendió y aún lo que no entendió, hoy lo podemos volver a repasar para que usted se vaya lleno y se vaya bendecido por la palabra. Amén. Yo quisiera que usted me dijera, los hermanos que estuvieron, capítulo 16, la clase del domingo hace un mes, y lo que usted leyó ayer, en la mañana, la madrugada. Ay, Dios mío, ay, amén. Mire, yo camino por fe, yo. Si no fuera así, ay, ay, ay. Aleluya. Alabanzas al Rey de Gloria. Hermano José Gregorio, yo voy a empezar a leer porque... Amén. Hermano José Gregorio, de lo que usted leyó, de lo que usted le fue enseñado por el Espíritu Santo, ¿cuál es la parte que más usted recuerda de este capítulo 16 y aún del capítulo 17? El capítulo 16 lo llevamos hasta la mitad apenas y hoy lo vamos a terminar. Dígame a ver, hermano José Gregorio. Ajá. Usted leyó ayer, leyó antier, leyó el año pasado. Ajá. Ok. Y no se le quedó nada, hermano. Tanto. Hola, Reinaldo, bienvenido. Dios bendiga a Reinaldo. Amén. Nos gozamos, nos alegramos. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Amén. Lady, ¿tendrás algo para acotar acá? Amén, pastora. Lo que más me llamó la atención sobre mi mes, pero estuve repasando que A prestar atención. el rey Baasa tuvo una palabra de parte del Señor, ¿no? por un profeta, por medio del profeta, la cual le dijo que por cuanto él había se había ido a lo que hacía Jeroboam, él lo iba a barrer, o sea, iba a acabar con toda su descendencia. Y se levantó uno de su clase. Se levantó uno de sus escuderos, de sus siervos se levantó. Y fue el cual el Señor utilizó para que la palabra que él envió por el profeta se hiciese cumplimiento. Amén. Aleluya. Sí, eso está en el capítulo 16. Hermana Iris, ¿qué me puede usted recordar de ese estudio? Ahí lo de la fracción del cielo que quiere matar a otro, que mata Al hijo de Salomón. que ahí todavía hay tanta la maldad que tienen ellos que ellos siguen ellos mismos destruyéndose, claro, por la palabra que Dios les dio al profeta. Lo que ellos iban a terminar con toda esa familia, esa descendencia por lo malo que han sido, por lo dictadores que han sido ellos. Nunca ha cambiado. Siempre iban por el pecado, cometían pecado uno tras de otro, entonces eso los iba amarrando a lo que la palabra de Dios que había dicho al profeta, de que se convenía que los iba a exterminar por completo a todos. Aleluya. Hermana Iván, ¿qué nos puede usted acordar? Conocer la misma historia. Hay muchos. Ese era el de Pasaron 6 reyes. Amén. En este capítulo. En estos capítulos. Unos gobernaron a Judá y otros gobernaron a Israel. Acuérdense que hubo una división, amén, del pueblo de Dios, y unos
o sea, la tribu de Judá se apartó de Israel, amén, por el pecado de Salomón. Cuando Salomón comenzó a reinar, Dios le da una palabra a Salomón y le dice: si anduvieras en los caminos de tu padre David, yo extenderé tu reino y tendrás paz y te engrandeceré. Y bueno, y le da una promesa poderosa nuestro Dios a Salomón, pero Salomón a mitad del camino se desvió y pecó y permitió que sus mujeres, sus tantas mujeres que tomó de los países de los cuales Dios le había dicho no harás alianzas con ellos, permitió e edificó altares para que sus mujeres adoraran a Baal y a todos sus dioses. Y a la larga, más adelante, también Salomón adoró a estos dioses. Por eso Dios a veces nos advierte, a veces nos enseña el por qué nosotros no podemos tener amistad con determinadas personas, con determinadas familias, porque a la larga podemos, que el Señor nos guarde, amén, adoptar sus ideologías, sus costumbres, sus enseñanzas. Bendito sea Cristo. Y esto es peligroso para el pueblo de Dios, amén. Y más si la persona no está bien fundamentada en lo que es en la oración, en lo que es la intercesión y lo que es la llenura de la palabra, amén. Hay que llenarse de la palabra, porque solamente a través de la palabra podemos identificar todo aquello que no viene del Padre, amén, que no viene de Dios, herejías, milagros falsos, falsos dones, ¿sí? Y si está en la palabra, usted va a poder, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir todas estas cosas que lo que van a llevar a la iglesia es a la muerte espiritual. Acuérdese que cuando Eva estuvo allá en el Edén con su esposo Adán y el padre, Dios le había dicho: si comen de ese fruto van a morir. Y ella pensaba que la muerte iba a ser humana, natural, que iba a morir el cuerpo. Y jamás, yo me imagino que el Señor le dio una cátedra, que le dio una enseñanza sobre el por qué no deberían desobedecerle a Él, así como lo ha hecho con nosotros a través de la Biblia, a través de la palabra, amén. Hay ordenanzas, estatutos, mandamientos, leyes que nosotros debemos obedecer, amén. No es fácil, hermano, pero si el Señor pudo, nosotros vamos a poder, amén, porque Él venció y en su nombre somos más que vencedores, amén. Y ella comió de ese fruto, desobedeció, oyó la voz del enemigo y falló, le falló al Padre, le falló a Dios, se equivocó feo. Y resulta ser que ella vio que no había muerto. ¿Qué le parece? ¡Ay, Satanás tenía razón! No íbamos a morir. Como si hubiese dicho: Dios es mentiroso. Eso es lo que el diablo quiere, que el Señor lo reprenda, que usted crea que Dios es mentiroso. ¿Sí me explico? Y ella creyó a la voz del enemigo. Y sabe, no se muere naturalmente, humanamente no se muere espiritualmente. Eso fue la parte que ella no entendió y no asimiló. Y con su pecado arrastró a su esposo. Así es, el enemigo es así. Él va a usar a uno para querer dañar lo que Dios comenzó en usted y en su familia, en usted y en aquellas personas por las cuales nosotros estamos orando, amén. Diga: me cubro con la sangre de Cristo y declaro que su poder perfecciona mi vida hasta llegar al conocimiento pleno de aquel varón perfecto, Cristo Jesús, amén. Aleluya. Manuel, ¿tenía algo para contar? Bueno, un poquito. Al igual que la división que hubo cuando Jeroboam y Roboam, ¿verdad?,
que se dividió en 10 tribus y las 2 tribus de Judá y Benjamín, ¿verdad? Después esos reinados, pues ya cuando el rey Sirmi, después de él, pues hubo una pugna entre Omri y Tigri, ¿verdad? Al cual Omri dominó porque hubo más apoyo de parte de los israelitas, de los de Israel, que era porque estamos hablando de las 10 tribus que se dividieron entre ellos también. Entonces Omri reinó porque fue más fuerte y tenía más gente y pues pudo dominar sobre Tigri, pero dice la Biblia, pues dice la historia que Omri fue el que hizo lo más malo delante del Señor. O sea, que todos han hecho lo malo, pero él fue el peor. Y también de los antiguos reyes. Sí, de los anteriores, anteriores pues desde Jeroboam hasta él. Y bueno, Dios vio lo malo que estaba haciendo, que era peor que todo. Y también tuvo poco tiempo. Y reinó acá. Ok, acá ya entra en el capítulo 17, ¿sí? Que es el repaso que vamos a dar hoy. Y podemos visualizar en la Biblia que dice que el rey Acab fue peor que todos los otros reyes que gobernaron a Israel. Peor. El rey Acab se casa con Jezabel, quien era sacerdotisa de Balaal, de Satanás, pues, ¿verdad? Y ella se encargaba de todo lo que tenía que ver con el culto a Baal, que el Señor reprenda al diablo. Y Acab se casa con ella, aún conociendo el tipo de mujer que ella era. O sea, cuando la persona peca sin conocimiento o no lo hace por inercia, sino que lo hace porque cuando se dio cuenta, oye, pequé. Pero cuando se peca con conocimiento, sabiendo los mandamientos del Señor, sabiendo la orden de Dios de mantenernos en santidad en la medida que nos sea posible, hermano, y aún lo imposible, tenemos que luchar por esa santidad, amén, por guardar nuestras vidas delante del Señor, no defraudarlo a Él y no defraudar a nuestra familia, ¿oyó? Porque sabe, aunque su familia no está aquí en la iglesia, aunque mi familia no está aquí en la iglesia, ellos esperan que usted y yo podamos permanecer en el Señor. Y si no, mire cómo ellos se acercan a nosotros, mami, orá. Mami, mírame, dame un consejo, mami, ¿qué dirá la Biblia? ¿Qué dirá Dios sobre esto? Eso es algo grande, maravilloso. Y hay promesas para la iglesia del Señor, amén. Hay promesas que dicen que Dios en su tiempo los va a traer del norte, del sur, los va a traer de los confines de la tierra a Él. Nos va a traer hacia Él, amén. Y usted y yo tenemos que creer esta palabra, que por muy lejos, y no estoy hablando si se nos divide un continente, no, por muy lejos espiritualmente que nuestra familia o aquel hogar, aquel amigo, aquella amiga por la cual usted está orando, por muy lejos que ellos se encuentren de Dios, si seguimos orando por ellos, Dios se va a manifestar, amén. Dios se va a glorificar. Entonces resulta ser que Acab hizo mucho lo malo delante de los ojos del Señor, amén. Y para traer un hombre de Dios que pudiera nivelarse a la autoridad satánica que había en Acab,
no podía ser cualquier hombre de Dios, no podía ser, y mire que lo digo con todo respeto, cualquier profeta. O sea, usted sabe que hay profetas mayores y hay profetas menores en la Biblia, ¿sí? Y esto no quiere decir que uno era más santo que otro, no, sino que de repente el ministerio de ellos duró muy poco, o de repente las visiones, las revelaciones o la palabra no era tan fuerte como lo que le tocó a el profeta Elías. Elías, a quien se le llama el profeta de fuego. Amén. El hombre que caminó con Dios y se lo llevó Dios. Amén. Oye, qué maravilloso. Ojalá usted pudiera estudiar la historia de este profeta. ¿Y por qué no? Decirle, Señor, como le dijo Eliseo, yo quiero una doble porción de lo que Él tiene. Aleluya. Aleluya. Porque de lo bueno tomamos lo bueno. Amén. Entonces resulta ser que acá en el capítulo 17 aparece por primera vez el profeta Elías con una misión, con un trabajo, con un compromiso con Dios y con Israel. Amén. Y se le presenta el profeta, el cual siempre, cada vez que usted vaya a leer donde aparece el profeta Elías, más que todo en este libro de Reyes, de los Reyes, dice Jehová en cuya presencia estoy. Mire, yo no leo eso en los otros profetas. Leo de que él, por lo general, siempre estaba en la presencia de Dios. Siempre. Yo digo que esto es así como cuando yo le digo a usted, hermana, usted va a lavar los corotos, alabe a Dios lavando los corotos. Usted va a barrer, no puede levantar las manos porque tiene que agarrar la escoba, pero alabe a Dios con su boca, alabe a Dios con su espíritu. Amén. Porque es necesario que nosotros permanezcamos en la presencia del Señor. Amén. Porque no sabemos ni el día ni la hora cuando el amado suene la trompeta, o sea, hable a la iglesia, y la iglesia tiene que estar ¿en qué? En su presencia, amén, para poder oír la voz de Dios. Mire, el llamado que el Señor Jesús le va a hacer a la iglesia es un llamado espiritual, es un llamado que solamente lo van a entender los que caminen por el Espíritu. Créame que es así. Créame que es así. Y dice que, cuando dice, hay quienes se confunden, voy a medio a leer así un poquitico o a parafrasear algo. Hay quienes se confunden, hasta los mismos predicadores se confunden cuando dicen o enseñan que Jesús, el Señor, vendrá a la final trompeta del Apocalipsis. Y confunden la voz del Señor con esa profecía del libro de Apocalipsis. Y es que trompeta es la voz de Dios, es como voz de trompeta. Entonces no nos podemos confundir, amén. Creemos que y sabemos por la fe y por la palabra que Jesús vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué le toca a usted y a mí? Permanecer en Él, permanecer en el Espíritu, amén, y dando gracias al Señor por todo. Jezabel era hija de un rey, del rey de Tiro. Se llama Ed-Baal. Mire qué cosas, ¿no? Ed-Baal se llama el papá, o se llamó el padre de Jezabel. Y miren que no es por casualidad que su nombre es Baal. ¿Ve? Entonces estas son maldiciones generacionales que atacan a una familia. Yo, por la misericordia de Dios, mi familia allá en los Andes, siempre testifico cuando puedo de esto. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, nos llevaban en el mes de octubre, el 24 de octubre, nos llevaban, toda la familia de aquí de Maracaibo se iba a los Andes, allá a Valera, a la ciudad de Valera, y íbamos a celebrar. Nosotros nos alegrábamos porque íbamos a estar una semana sin clase, íbamos a andar con los primos, con las primas, y usted sabe, pero
nuestros padres, mis tíos, toda la familia que era adulta, hacían una fiesta aquí es día de de Rafael Urdaneta, el 24 de octubre. Allá era el día de San Rafael, un santo. Y mi familia, mi tío, el mayor de los tíos, tenía un altar en su casa. Mire, el altar era de rosas naturales, claveles y todo ese poco de flores bonitas, hermosas. Toda la pared era incrustada, era armada con rosas y flores hasta el piso. Había un espacio donde usted no podía caminar porque eso eran flores. O sea, ese supuestamente era un lugar santo donde usted no podía atravesar hasta allá porque no sé, yo estaba muy pequeña cuando eso. Cuando yo me convierto al Cristo de la gloria, ¿verdad? Por su misericordia, ese fue el peso que yo tuve en mi corazón. Y comencé a orar por mi familia para derribar ese altar, ese principado que estaba en la familia. Porque la orden era que cuando mi tío muriera, su hijo, los hijos de sus hijos, desde la segunda, tercera y hasta la cuarta generación, iban a seguir haciendo estos ritos satánicos. Amén. Y yo comencé a orar y hice ayuno y yo no sé cuánto tiempo, años, yo estuve orando por mi familia, hasta que un día, de parte de Dios, me dice que fuera a Valera, que fuera a visitar mi familia. Y yo, seré yo, porque uno se pone así, no seré yo. Y entonces me dio la encomienda, me dio el trabajo y me dijo, porque vas a ir a libertar. Oh, santo, se me eriza la piel. Vas a ir a libertarlos, este es el tiempo. Me dijo, y a mí me dio miedo. Mire, eso fue hace como 15 años, hará de eso. Y yo sentí miedo, porque yo sabía lo que era eso. Mire, eso iba gente de todo Mérida, Trujillo, todos los pueblitos de los Andes, iban ese día y amanecían cantando y adorando a esa cosa. Y yo lo vi. Y eso, todo el mundo iba, yo veía cómo bajaban por los cerros con los sacos de comida, con los sacos de alimento, yuca, gallinas vivas para cocinar, verduras, hortalizas, eso había de todo, hermano, y eso era una fiesta. Mire lo que le voy a decir. Los que adoran al diablo saben que están adorando al diablo. Pero los que adoran a Dios no saben que están adorando a Dios, por eso no adoran. Por eso no saben adorar a Dios, porque todavía no han conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y les cuesta postrarse, les cuesta rendirse ante la presencia de Dios. Pero nosotros no somos así, amén. Nosotros hemos sabido, hemos conocido quién es el Señor. ¿Quién es el que nos salvó? ¿Quién es el que nos perdonó? Mire, esa gente iba cargando, venía caminando cerro abajo, hermano. Porque ellos iban a adorar a su Dios. Y yo llego a esa casa, a la casa de mis primas, Dios mío, ellas eran servidoras de María. ¿Usted sabe lo que es eso? Oh, santo. Y yo les iba a ir a predicar, una evangélica rodeada de católicos y de brujos. Pero el Señor me dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a asistir. Tú no vas sola, yo voy contigo. Y yo no hallaba cómo romper el hielo, yo no hallaba cómo decirle a mi prima, la mayor, la jefe de ahí. Yo no hallaba cómo entrar en el tema. Y resulta ser que mi hija se enferma, mi niña se enfermó. Y yo oré delante de ella. Y ella me dice, yo tengo medicina, pero yo tengo una oración que es eficaz. Miren, y mi hija se sanó en los ojos de ella. Y miren lo que Dios hizo para que yo pudiera entrar a través de este testimonio, a hablar al corazón de ella. Y le dije, ¿sabes? Este es el Dios vivo en quien yo he creído. Este es el Dios vivo que me llamó, que me salvó, que me perdonó.
y el cual tiene un lugar preparado para nosotros, le dije. Y empecé a hablarle y empecé a decirle, y cuando acordé, ella tenía los ojitos como aguaditos, como que queriendo llorar, y yo por dentro le decía, Señor, gracias porque tú estás aquí. Y viene y le digo yo, quiero predicarle a los muchachos, a mis primos, a tus hermanas, yo quiero predicarles. Claro, claro. ¿Y qué hacemos? Me dice ella, ¿qué hacemos? Y yo le dije, bueno, mañana, no, hoy, me dijo. Yo decía mañana y ella decía hoy. Pero, ajá, y si, no, yo me encargo, me dijo ella. Ya parecía cristiana evangélica, hermano, mi primo. Y ella preparó todo. Y ahí sí tenía miedo yo. O sea, era una, pero ahí eran todos, mis primos, como que contemporáneos conmigo. Hermano, mire, Dios es sobrenatural. Dígale al que tiene al lado, Dios es sobrenatural. Dios es todopoderoso. Dios cuando quiere salvar, Él salva, aleluya. Somos nosotros los que ponemos los obstáculos para que las personas no se salven. Somos nosotros los que no hemos creído de que Él puede. Cuando usted no puede, Dios puede, aleluya. Mire, yo le dije, yo estaba temblando, hermano, yo sí tenía nervios, hermano, porque era mi familia y era predicar y yo no sé si usted me entiende. Y yo lo que dije fue, vamos a hacer un círculo, vamos a orar. Y yo le dije, orar es hablar con Dios, le digo yo así. Y ellos hicieron el círculo. Y yo comencé a orar. Y comencé a colocar a cada uno de ellos en la presencia de Dios, a pedirle al Señor que nos perdonara, porque sabe, yo no podía decir, Señor, perdónalos porque son pecadores. No, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname a mí también. Hay que ser sabios, hermano, hasta para orar. Hermano, cuando yo los iba nombrando, hermano, crea que esto sucedió, ¿no? Yo estoy en el altar. Iban cayendo uno a uno, iban cayendo. No todos no cayeron, pero muchos cayeron. Sin tocarlos, hermano, porque había un círculo donde todos estábamos agarrados de las manos. Y eso fue sobrenatural, eso fue maravilloso, hermano. El Dios en que usted y yo hemos creído es un Dios real, es un Dios sobrenatural, es un Dios poderoso que Él quiere salvar a tu familia. Él quiere salvarnos, aleluya. Y hoy, por hoy, mis hermanos se congregan en iglesias cristianas evangélicas. Hoy, mis primos son mis hermanos en fe, son salvos, hermanos. Hoy les sirven al Señor, hay predicadores, hay salmistas, hay adoradores. Hermano, y el altar le predicaron a mi tío, ellos se encargaron de predicarle a mi tío, y ese altar no existe, aleluya. Ese altar fue quitado. La raíz de la maldición de esa casa fue cortada por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra, porque yo me atreví, porque yo le creía a un Dios poderoso por mi familia. Tenemos que ser valientes, hermanos, y esforzados para que la gloria de Dios entre en tu casa, entre en nuestras familias, amén. Dios hace de diferentes maneras. Él tiene una estrategia, un plan, Él tiene un cómo, un cuándo. Lo que es que nosotros tenemos que disponernos a creer que Él está en nosotros y con nosotros, amén. La gloria del Señor, bendito sea Jesús. Ok, y resulta ser que Dios envía al profeta Elías para que se presente delante del rey Acab, diciéndole, no era saludándolo como rey, no era cortejándolo, no era para que lo alabara, sino para que le diera una palabra de exhortación, para que le diera una palabra donde el rey debía
ser juzgado por todas sus acciones, por todos sus pecados. Y se le acerca y se le presenta Elías, al rey Acab y le dice: así dice el Señor, Jehová, Dios Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en toda la tierra de Israel, sino por mi palabra, dice el Señor. Aleluya, a través del profeta. Y se va Elías. ¿Qué hizo Elías con esta manifestación de esta palabra profética para el rey? Se convierte en enemigo de este hombre, de este rey. Se convirtió en enemigo. Y él se va y se esconde por allá. Y el Señor le dice: vete allá a donde está el riachuelo, donde está... No, él se va al arroyo, amén, de Querit, al arroyo de Querit. Y le dice, si está cerca del Jordán, y le dice el Señor: ve allá al arroyo, porque allí podrás tomar agua, y yo he dado orden a los cuervos para que te alimenten. Con esto también hay algunos que dicen que no eran cuervos como, o sea, animales, que no era ese cuervo que usted y yo conocemos, sino que cuervos también se le llama a los comerciantes, a los cambistas, a los que trabajan con mercancía, los mercaderes, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Elías, Dios lo envía allá a ese riachuelo. Era una parte inhóspita, era una parte donde el rey Acab no tenía jurisdicción, no podía sacarlo de allí, mandarlo y matarlo, no. Era una parte bastante alejada de la ciudad y era inhóspita, o sea, la gente no pasaba por allí. Yo digo acá, sí, eran mercaderes los que alimentaban y no los cuervos, a el profeta. Esos mercaderes iban ¿para dónde? Para Israel, ¿verdad? Esos mercaderes conocían al rey. Esos mercaderes sabían que el rey andaba buscando al profeta. ¿Y usted cree que si esos mercaderes ven al profeta y el rey de repente Dios iba a dar una recompensa al que le dijera dónde estaba el profeta para matarlo? ¿Usted cree que ellos se iban a perder eso? Toda la gente se quería congraciar con el rey, así como la gente se quiere congraciar con los gobiernos. Así era en aquel tiempo, sigue siendo así, hermano. Entonces yo difiero de que hayan sido hombres. Otra cosa, otro punto importante, es que usted cree que estos hombres venían de tierras lejanas, en el caso de que hubiesen sido mercaderes, y llevaban su mercancía, o sea, le llevaban por la mañana carne y pan, y por la tarde, ¿usted cree que ellos iban a perder todo el día en eso? O sea, voy a esperar que llegue las 6 de la tarde para traerle la cena. No, ellos iban a lo que iban y después tenían que regresarse a su ciudad. O sea, son tips que pudiéramos acomodarlo, y como para Dios no hay nada imposible, y el Dios en que usted y yo hemos creído es un Dios soberano. Y es un Dios que hace maravillas. O sea, para Dios, para usted es difícil entrenar a un cuervo para que no se coma la carne que usted le está diciendo que se la dé a alguien, ¿no? Pero para Dios no, porque Él los creó y Él es soberano. ¡Aleluya! ¿Cuánto tiempo tuvo Noé evangelizando y diciendo que venía un diluvio? Que él estaba haciendo esa casa gigante era porque venía agua que inundaría toda la tierra y la gente iba a morir.
¿Cuánto tiempo? Muchos años. Los animales hicieron caso y la gente... Y los animales entraron. Ellos viendo que los animales entraran, ni siquiera así creyeron. No, ni así. Entonces sí, ¿verdad? Debe haber sido algo impresionante ver todos esos animales en otros países. Y en el orden, de dos en dos. O sea, no fue que entró el burro adelante y después la vaca. No, entraron en pareja. De dos en dos, hermano. Entonces, vea que para Dios no hay nada imposible. Entonces, yo sí creo que eran cuervos, que eran animales. Amén. Por eso y por muchas cosas. Ok, entonces... Es más fácil coger esa idea de que sean los cuervos. Entonces resulta ser que se secó con el tiempo, se secó el arroyo, se secó. Y tuvo que Elías volver a orarle al Señor, oír la voz del consejo de Dios, a ver qué voy a hacer. Ahora no tengo agua, se secó el arroyo. De repente Elías también estaba como que cómodo, ¿verdad? Ay, me traen comida, tengo sed, tomo, duermo, ya ni tengo ni que orar, ya no tengo ni que salir a evangelizar, ni a predicar. Ay, yo estoy bien chévere acá. Y resulta ser que, ¿sabe? Yo soy de las que creo que usted y yo somos las manos de Dios, la boca de Dios aquí en la tierra, somos los pies de Dios aquí en la tierra, y Él lo va a usar a usted con determinado propósito para que sea canal de bendición para otros. Y resulta ser que, se secó el arroyo. Y le dice, sí, ahora te vas a ir a una ciudad que se llama Sarepta. Y allá vas a encontrar a una viuda. ¿Había una sola viuda? No. Había muchos. Porque yo le he ordenado a ella, yo he hablado a su corazón para que ella te sustente. Y mire, Dios a veces nos pone en unos asuntos, ¿verdad? Dios a veces nos pone en unos dilemas, en unos temas. ¿Quién le está grabando? Ajá. Dios a veces nos pone en unos temas que no entendemos la visión, no entendemos la revelación, no entendemos el propósito, no entendemos. Y yo no me imagino para el profeta Elías, yo a casa de una, y con lo que yo como, porque yo como mucho, yo me como 4 arepas, 2 bistecs, y así como los cuervos que me traían bastante carnita y bastante pan. Y ahora yo pegámele ahora, y es que había sequía en toda la tierra, no llovía, los árboles secos, los animales muertos la mayoría, porque no había agua. Y tener que arrimármele allá, qué pena, qué cosa. No le ha pasado, hermano, no le ha pasado. En el trabajo del Señor, en las misiones, hermano Aarón. Pero él fue obediente. Él no le buscó lógica a la palabra de Dios. Él no trató de ayudar a Dios y acomodarle y decirle, no, yo conozco una familia por allá que tiene una casa de 2 pisos, tienen aire acondicionado, no hay mucha comida, pero yo ahí, ellos me conocen, yo soy amigo de ellos, porque a veces queremos ayudar a Dios. Y lo que hacemos es salirnos del propósito de Dios. ¿Necesitaba la bendición el profeta o necesitaba la bendición la viuda? ¿Quién cree usted que necesitaba la bendición? Donde usted llegue, usted es bendición. Crea eso, hermano. Donde usted llegue, que haya sequía, santo, que haya necesidad por causa suya, que usted llegó, Dios hará algo, aleluya. Dios hará algo en los cielos, bendito sea el Señor. Y eso era lo que Dios quería hacer con Elías en casa de la viuda. A veces nosotros creemos, mira, a veces me entendemos. Y nosotros creemos, ay Señor, pero es que es muy temprano para ir para allá, qué pena, apenas se irán parando. O no, ya es muy tarde, a las 10 de la noche, tengo que ir. Y si están cansados y si ya están durmiendo. Mente de Cristo. Amén. Corazón de Dios. Para poder entender el propósito de Él en nuestras vidas. Amén.
Y llegando el profeta, inmediatamente aquella vez dijimos por qué el profeta entendió quién era la viuda a la cual Dios había enviado. En el libro de los Hebreos creo que es que dice, y había muchas viudas en Sarepta, pero solo una. Lucas 4:25. Ajá, Lucas. Había muchas viudas en ese tiempo, allá en Sarepta, pero a una miró Dios. Pueden haber muchos evangélicos, hermano, muchos, pero Dios pondrá sus ojos sobre ti. El que diga amén, ahí es. ¡Aleluya! Una iglesia entendida, aleluya. Bendito sea el Señor. Y resulta ser que llega el profeta allá y ve la viuda, se dirige hasta ella, la saluda y dice, ay, ¿qué más? Y por aquí, no, aquí recogiendo una leña porque voy a hacer 2 arepitas para mi hijo y para mí. Y después nos morimos, porque ya no tengo ni aceite ni harina, no tengo nada en la casa. Y le dice, ¿me puedes dar agua? Y le pidió agua. Y ella fue a buscarle el agua. Pero cuando va a medio camino, él le dice, pero ven acá, ya va. De lo que vas a preparar, me preparas a mí primero. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que usted deje de servir a su esposo, que usted deje de servir a sus hijos porque llegó el ministro a su casa, porque llegó el hombre, la mujer de Dios a su casa. ¿Cómo la ve? ¿Será fácil? No es fácil, ¿verdad que no? Y él le dijo, no. Si no alcanza para tu hijo, para ti, pero a mí me vas a dar primero. Hermano, no vaya a llegar así, ¿o yo? Lo que pasa es que él iba con una misión, él iba con propósito a esa casa, amén. Y él le dijo, porque así dice el Señor, amén. La harina no escaseará y el aceite, ¿qué dice del aceite? ¿Ah? Aleluya. Yo necesito que usted se meta en el tema. Yo necesito que usted viva esta historia. Amén. Porque aquí hay bendición y vida eterna. Aleluya. La viuda era cristiana evangélica. No. Era judía. Conocía la Torá. Conocía a Jehová. Conocía los milagros. No. No. Sarepta, fuera de Israel. Sí, fuera de Israel. Y sabe, la mujer creyó a esa palabra. Hay gente allá afuera que está esperando que usted vaya a darle una palabra para vivir por esa palabra. Créalo, hermano, créalo. Es así, mi hermano amado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ni el aceite ni la tinaja menguará. No te va a faltar. Amén. Y dice la palabra, mire, yo estuve investigando, ¿no? A pesar de que yo di esa clase hace rato, yo estuve todavía investigando, hermano, porque mire, yo me deleito con la Biblia, el cuaderno, el Espíritu Santo ahí enseñándome, yo me deleito. ¿Y sabe qué? Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y Abraham creyó esa palabra y caminó en obediencia por esa palabra, aleluya. Buenos días, bienvenido, varón. Aquí adelante sillas, ahí atrás. Ok. Bendito sea el Señor. Y esta mujer, con todo y su dolor y con toda su angustia, esa palabra confrontó su vida, porque nadie le había hablado de esa manera en ese tiempo de sequía. Nadie le había hablado de su dolor, de su desesperación, de su angustia.
en tiempo de escasez, en tiempo de hambre. Ella dijo, mijo, y yo me imagino que preparó al muchacho psicológicamente, le dijo, esto es lo último que nos queda, ya fulano se murió, la familia de allá también, todo ya no está ninguno, tengo rato que no los veo. Y nosotros vamos a comer y nos vamos a morir. Ella nos soltó de a ver Jehová qué hace con... No, nos morimos, ¿sí o no? Así dice la Escritura. Pero ¿sabe? Dios llega a tiempo. Dios llegó a tiempo a tu vida. Dios llegó a tiempo a tu casa. Dios llegó cuando no había oportunidad, cuando ninguno tenía esperanza. Por lo menos en mi vida Él llegó cuando ya no había esperanza. Cuando ya no tenía ni ganas, yo creo que no tenía ni ganas de vivir, hermano. Cuando el Señor llega a mi vida con una palabra de esperanza, con una palabra que me decía, yo te ayudo, yo estoy contigo, bendito sea el Señor. Y esta mujer dice la palabra del Señor que fue y hizo como el profeta le dijo, porque sabe, Dios quiere bendecir a muchas viudas en Venezuela. Dios quiere bendecir muchas familias en Venezuela. Pero la gente no está creyendo a la palabra que se habla en una iglesia, en una esquina, cuando salimos a evangelizar. No se está creyendo a una palabra que sale en un video. Una palabra de fe, de esperanza. ¿Y sabe qué hacen? Pasan el video rápido, despreciando la oportunidad que Dios les está dando a través de ese teléfono. Ya que no van a la iglesia, ya que no buscan a Dios, Dios los está buscando a ellos. Pero la gente pasa rápido los videos y no los quiere ni escuchar. Ignoran el poder de la palabra de Dios. Y dice que la viuda obedeció. Hermano, ¿y sabe qué? Salieron 3 arepas. Salieron 3 arepas, hermano. Porque Dios es así. Dios hace salir agua de la roca y hace llover maná del cielo. Él hará lo imposible. Tú haz lo posible, que Él hará lo imposible. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Porque a Dios lo que quiere es que nosotros caminemos en fe y en obediencia. Porque la fe tiene que ir amarrada de la obediencia. La viuda tenía fe, pero no le iba a obedecer y no le iba a dar la arepa al profeta. No se podía cumplir el propósito, ¿verdad que no? Ella tuvo fe, pero fe obediente. Amén. Y dice que en el tiempo de la sequía, de la hambruna de toda la nación, ella no padeció. Más bien su familia y muchos vecinos se albergaron con ella y ella fue canal de bendición. ¿Sí me entiende? Fue canal de bendición para su familia. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos canal de bendición, porque usted tiene lo que ellos no tienen. Usted tiene a Cristo, usted tiene a Dios en su corazón. Hay gente que tiene a Dios en la boca, pero no en el corazón. ¿Sí? Entonces, como usted tiene a Dios en su corazón, yo creo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen aquí a Dios en su corazón? De verdadita, hermano. Amén. Entonces, dele de lo que a ellos, de lo que usted tiene. Amén. Aleluya. Dice que al tiempo de este fue el primer milagro de Elías, Amén. Que no escaseara, que no menguara ni el aceite ni la harina. Este fue el primer milagro. El segundo milagro, él se queda hospedado en la casa de la viuda. Hermano, hoy no se puede hacer eso, ¿verdad? No. Hoy no se puede. Hoy no se puede hacer eso. Pero Elías se quedó, hermano, porque dice que ¿cómo dice? Va a ver, estamos en el 17:24. No, vamos a leer desde antes. No lea ese. El 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y cayó enfermo el hijo
fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, la viuda tenía albergado en su casa al profeta. La viuda había sido idólatra, pecadora, y usted sabe, ¿no? Y ella dijo: aquí has venido acá a traerme mal. Oye, para recordarme todo mi pasado, todo mi pecado. Porque cuando ella miraba al hombre santo de Dios, ella había como un confrontamiento espiritual en ella de ver a un hombre que oraba, que adoraba, que no se contaminaba con el pueblo, con la gente, sino que se guardaba para Dios, mientras que ella, viviendo en esa comunidad, sí había pecado, sí había permitido el mal en su vida. Entonces ella dice: ¿qué vienes tú? A perturbarme y de paso a que mi hijo muera. O sea, como juicio. Trajiste juicio a mi casa, porque ahora mi hijo está muerto. Y yo me imagino que Elías no entendía. Oye, qué tremendo, qué problema, ¿no? Ahora se le muere el muchacho a la viuda. Pero ¿sabe algo? A Elías nunca se le olvidó que él era canal de bendición en ese lugar, que Dios lo había llevado a esa casa, porque él desataría y derramaría su poder a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. A usted nunca se le puede olvidar quién es usted para Dios y a qué lo trajo Dios a esta tierra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y él solamente le toca decirle: dame aquí al muchacho. Y dice que se lo llevó al aposento, se lo llevó al cuarto, allá donde él moraba, donde él dormía. Y dice que lo colocó. Y a mí me gusta mucho, porque es que, ¿sabe? Elías era hombre natural como usted y como yo. Era igualito que usted como yo. Y mire cómo le dice Elías al Señor. Dice: y clamando, el verso 20, a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. O sea, él se sentía hasta: oye, ya va, si yo estoy aquí, aparte de que estoy arrimado, de repente le acomodé la cerquita, le barrí el patio, de repente colaboré en algo, pero ya va, se le murió el muchacho y se supone que yo soy un siervo tuyo y aquí debe de reinar la paz. No puede. Entonces eso es lo que nos han enseñado, hermano. A alguien le enseñaron que venir a Cristo se acababan tus problemas. Déjeme decirle todo lo contrario. Allí es cuando va a venir la guerra. Allí es donde se va a levantar el enemigo. ¿Por qué? Porque Él no va a querer que usted adore a Dios. Él no va a querer que usted lea la Biblia. Él no va a querer que usted busque al Señor, que usted lo alabe. Él no va a querer que usted se congregue. Y si no, mire cómo está la iglesia de vacía. Él no va a querer que usted venga a la casa del Señor. Porque cualquier excusa es buena para no buscar a Dios. Aleluya. Y él se sentía mal y dijo: ahora, yo me imagino que él diría: ahora, Señor, responde mi oración, porque yo de aquí voy a salir. Aleluya. Y él hizo un ritual allí. No quiere decir que ese es el orden, ¿verdad? Dios hace como Él quiere. Y dice que se postró 3 veces sobre el muchacho. Hay muchos eruditos, estudiosos de la Biblia, que dicen que el muchacho no murió, pero la misma palabra nos los deja ver clarito. La Biblia dice: ahora mi hijo ha muerto. Y él dice, el 20 dice: has afligido haciéndole morir a su hijo. ¿Murió o no murió? Murió, hermano. Aquí está, la palabra no se contradice. Y dice que se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea que ya no estaba ni el alma en él, que ya él había muerto.
Aleluya. Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Qué hizo Jehová? ¿Qué hizo? Oyó. ¿Oye Dios la voz suya? ¿Oye Dios su oración? Sí la oye, aleluya, aleluya. Y dice, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, fue y se lo entregó a su mamá y se lo puso en sus brazos. Aquí está el muchacho. Ni podía decirle, no se había muerto. Era que estaba jugando. No, el muchacho se había muerto, hermano. Dice que el alma salió de él. Y sabe, lo más maravilloso de esta historia, de este milagro, es que la viuda por fin pudo reconocer que el Dios de Elías es el Dios de toda la tierra. Que el Dios que tiene Elías, que tenemos nosotros, es el Dios que hace proezas y maravillas. Es el Dios que da la vida, que da el aliento, que da el respiro, el resuello, para que usted siga viviendo, para que usted siga disfrutando de su familia y de alabar al Señor. Mire, vamos a leerlo textualmente. Como dice el texto, esta mujer dijo a Elías, ahora conozco, verso 24, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano, donde usted camine, donde usted llegue, donde usted hable la palabra, tiene que suceder algo, tiene que manifestarse el poder de Dios en la vida de esa persona o de esa familia donde usted está hablando la palabra. El Señor dijo, seréis verdaderamente libres cuando conozcan la verdad. Es necesario que ellos conozcan la verdad de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, ¿se fijó? Ya va el segundo milagro. Aleluya. ¿Qué hora es? Temprano. 11:30. Ajá. De las 11:30 la gente dice que es temprano. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, sí, voy a agarrar un poquito, no del 18, un poquito solamente, porque lo bueno está por venir. Amén. Aleluya. Ajá. Cuando usted se dirige o Dios pone en el corazón suyo de ir a visitar a alguien, hermano, no es para que usted le averigüe la vida y cuántos son y dónde están y por qué se fueron y por qué no han llegado. No, usted va a ir a un lugar, a una casa, a visitar a alguien, hermano, porque usted va de parte de Dios. Usted va a pedirle al Señor que le revele, que le muestre la necesidad que hay en esa casa, en esa familia, para que entonces usted ore por eso. Y mire que hay necesidad en la tierra, ¿oyó? Dice que se multiplicó la maldad, que la maldad se multiplicó y que no hay quien haga lo bueno delante del Señor, que no hay quien haga el bien delante de Dios. Aleluya. Pero usted y yo somos portavoces de bendición, somos portavoces de misericordia. Amén. Así que no se quede en su casa, y si tiene la oportunidad, así sea por teléfono, de hablar con alguien, háblele de Cristo, háblele del Señor, háblele del plan salvador de Dios. No pierda el tiempo en ninguna casa, porque no hay tiempo para perder el tiempo, hermano, no lo hay. Y Dios nos va a pedir cuenta por ese tiempo. Amén. Que el Señor nos ayude. Dice que pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ve y muéstrate acá. ¿A dónde le dijo que fuera? A mostrarse al rey Acab, que lo estaba buscando. Ajá. ¿Y qué dice que hizo Elías? Le dijo, Señor, ¿tú quieres que me mate? Señor, él me anda buscando. ¿Cómo voy a ir yo allá? Si ya yo le sentencié lo de la sequía que iba a haber. Una de las razones por las cuales Dios hirió a Acab y a Israel con sequía, ¿quién me dice?
¿Quién me dice cuál fue una de las razones por la cual Dios pudo haber hecho juicio de diferentes maneras? Pero Dios dijo, los cielos se van a cerrar, no habrá lluvia. Era la manera de hacer entender al rey para que entender y que Dios hacía manifestar que veía la gloria de Dios, veía milagros y podía creer. Se iba a arrepentir. No, tal vez no, pero sí le decía un poquito la curiosidad. Amén. Por saber de que ese milagro, cómo iba. O sea, que se cumplió la palabra del profeta. Que él tenía que ver, de verdad, mira, 3 años que no llueve, ajá. Por llegar el rey, el demonio al cual ellos adoraban, Ajá. era supuestamente el que de la fertilidad se conectaba con la lluvia y todo eso. Ajá. Algo así de- Sí, el Dios de Jezabel, de Acab y de Israel en ese tiempo, porque ellos se habían apartado de Dios, ellos decían que Baal era el que controlaba la naturaleza. Ellos controlaban el fruto de la tierra, o sea, según ellos, que si no reprenda al diablo, y él tenía el control sobre los tiempos de lluvia, ¿sí? Ellos iban y le pedían y supuestamente sabemos nosotros que Dios es soberano y que es el creador de todas las cosas y a Él le pertenecen y por Él subsisten, amén. Y entonces Dios tenía que hacerle ver a Acab que el soberano, que el que tiene el control de toda la tierra es Él, Jehová de los ejércitos, amén. Y todo Israel tenía que conocer que ese Dios Baal, a quien ellos habían dejado a Jehová Dios, por ese Dios no tenía poder, amén, que era mentira. Gloria a Jesús. Cuando se la prueba, ¿no? Del agua, de la santa, de la. Ajá. Entonces resulta ser, ni se me adelanta ni se me atrasa. Y dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ve y muéstrate acá. Fue pues Elías a mostrarse acá y dice la palabra que el hambre era grave en toda la tierra, grave, tremenda era el hambre por causa de que no había llovido. Amén. Entonces resulta ser que recibe la palabra el profeta y acá, allá en su reino, en su casa real, él dice, él tenía un mayordomo que se llama Abdías o se llamó Abdías y lo busca y le dice, necesitamos recorrer la tierra, ir por diferentes caminos porque necesito saber dónde hay riachuelos, dónde habrá agua para los animales, porque no nos podemos quedar sin caballos, porque con los caballos y con las mulas, con los caballos iban a la guerra, con las mulas carreteaban la comida y todos los enseres, ¿verdad? Eran los carros de hoy, las camionetas de hoy, eran las mulas y los caballos. Entonces, él envía a Abdías por un camino y por el otro camino se va acá. Y resulta que Elías se consigue con Abdías, con el mayordomo. Este Abdías no es el profeta, tampoco es el que escribió el libro, es un mayordomo, es trabajador, siervo del reinado de Acab, pero dice que era hombre temeroso de Dios, dice la escritura. Y resulta ser que cuando él ve al profeta, él se turba. Abdías se turba porque él sabía quién era ese profeta y sabía que por boca del profeta, por voluntad de Dios, los cielos se habían cerrado, o sea, se había cumplido la palabra profética. Entonces él le dice, ¿eres tú? Elías, el profeta que yo conozco, más o menos así. Y él le dice, sí. Ve y dile a Acab que venga a hablar conmigo, que necesito verlo, necesito darle una palabra de parte de Dios. Y Abdías se atemorizó, se preocupó, porque él sabía que Elías era enemigo del rey Acab. Y le dice, ¿tú quieres que me mate?
tú quieres que yo me presente, mire lo que le dice, tú quieres que yo me presente al rey. Y yo le digo, él está allá en el camino tal, en la avenida tal, con circunvalación 2, allí cerquita de Pagapoco. Y que cuando él vaya, no es el Pagapoco para allá, cuando él vaya a buscarte, el Espíritu Santo viene y te toma y te lleva a otro lugar y después yo voy a ser mentiroso y me va a querer matar. Eso fue lo que Abdías le estaba diciendo al profeta. Entonces quiere decir, leyendo yo ahí ese texto bíblico que usted lo leyó también, quiere decir que parece ser que el Espíritu de Dios movía a Elías de lugar a lugar. Porque ¿por qué este varón de Dios dice esto? Tú vas, yo voy, le digo que tú estás en tal parte y después él va para allá y resulta ser que el Espíritu te llevó para otro lado. Porque si tenía temor de Dios. ¿Sí? Y sepa que las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eran muy poco probables. Sí había manifestación del Espíritu, pero con muy poco tiempo y muy esporádicamente, y no a todos, sino a determinadas personas, determinados ministros de Dios, reyes, sacerdotes, amén. Ok, entonces él dice, el profeta le dice, no, sino que yo voy a estar allí. Donde tú le digas, yo ahí lo voy a esperar. Y resulta ser que este Abdías, hombre temeroso de Dios, cuando Acab y Jezabel, bueno, más que todo Jezabel, comenzó a matar a los sacerdotes del Señor, del templo, Jezabel los empezó a matar. Dice que Abdías tomó 100 sacerdotes y los ocultó en cuevas de 50 y 50 y les llevaba alimento, los sustentaba con pan y agua. Eso lo hizo él. Albergó, protegió, cuidó. Amén. Ese es el trabajo de la iglesia: sustentar, bendecir a sus hermanos. Amén. Orar por ellos. Bendito sea el Señor. Ok, y dice que, vamos a ver, acá en ese texto del verso 12 del capítulo 17 es la única parte donde aparece el Espíritu Santo reflejado allí con el nombre Espíritu Santo, que sabemos que es el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios estuvo en la creación y estuvo en todos los momentos después de la creación y está hoy por hoy con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Espíritu Santo. Un día voy a dar una clase del Espíritu Santo para que usted sepa quién es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ok, y resulta ser que ya entrando al capítulo 18, fíjense que esta palabra que le dio Abdías al profeta era como el simbolismo de algo que iba a suceder con el propio profeta, porque en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, habla del arrebatamiento de Elías, cómo fue arrebatado de acá de la tierra con un carro de fuego, y dice que Eliseo vio gente que estaba a caballo en esa visión poderosa que Dios le permitió ver al profeta, siervo de Elías, y fue transportado, fue trasladado, y eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ajá, dice que en el verso 15 que el profeta Elías le dice a Abdías: vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo estaré allí. Y nos toca, ¿verdad?, para la semana que viene estudiar el capítulo 18. Amén. Quedamos en el... Sí, porque... Sí, 18-16. Viene la visita que el profeta le iba a hacer a Acab
tenía que ver con la liberación de Israel, con la cantidad de demonios, de prácticas, orgías que ellos habían hecho delante de los ojos del Señor, y no era que la lluvia iba. La gente cree que usted va a orar o yo voy a orar por sanidad, por liberación, por restauración de su cuerpo, de su familia, y no se va a apartar del pecado. La gente hay que hablar al corazón de la persona y decirle: Dios te quiere sanar de ese cáncer, Dios te quiere libertar de esa atadura, pero tienes que renunciar a los pactos, a tu pecado, para que entonces pueda Dios quitar los cielos de bronce y derramar su bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde. No oremos para quedar bien con la persona, oremos por la persona para que la persona sea salva. Amén. Y alcance misericordia. Entonces, para la semana que viene el tema sobre la manera en que Dios va a usar al profeta para libertar a Israel del yugo de Acab y del pecado de idolatría que había en la nación. Padre, en el nombre de Jesús.